Allinchamusus kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu waleqlla kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas suti Maggie. Kuna aparimuykichis arawi Giro Galvez nisqa imarayku suscriptor mañamun chaypa videonta paypata sutin Moisés Malki chayrakus qhawarikusun chantapis ñawiripusaykichis imachus kay Wikipediapi qillqarisqa kasan kay Giro Galvez pata ñawiripusaykichis kunan parlarisaqa castellano kallupis una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a un poeta y cantor, Giro Galvez, a petición de un suscriptor. Su nombre es Moisés Malki. Voy a leerles un poquito de su biografía, de quién es Giro, para que ustedes se enteren y así también podamos conocer un poquito más de la historia o cultura, porque dice Ministerio de Cultura del Perú. Yo creo que es un personaje de la política o algo. Vamos a leer aquí en su biografía y ya nos vamos a enterar, pero por algo nos ha pedido este suscriptor que veamos el vídeo. Porque dice poeta Giro Galvez. Poeta en quechua es Araui, entonces eso es lo que vamos, Araui Giro Galvez. Vamos a leer un poquito. Dice, Giro Alfredo Galvez, Herrera, Surcubamba, 16 de enero de 1949, es un abogado, notario, escritor, docente, compositor y político peruano. Fue ministro de Cultura del Perú en el gobierno de Pedro Castillo desde el 29 de julio hasta el 6 de octubre del 2021. Como candidato del Partidarios de Nacimiento Andino, se presentó sin éxito a las elecciones presidenciales peruanas de 2001 al 2006. Años más tarde, representando a Runa, fue nuevamente candidato en las elecciones generales del 2001. Después, aquí le dice lo mismo, lo que voy a leer la parte importante. Giro Galvez estudió Derechos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Se graduó como abogado, estudió también quechua en el Instituto INSUC, Instituto Superior de Quechua en Lima, y tiene un magíster de Antropología Jurídica por la Universidad Nacional del Centro de Perú. Bueno, y después dice Giro Galvez ha compuesto varias canciones en idioma quechua, algunas de ellas son Kutisaj, Volveré, Pihuañuchisahuanchij, ¿Quién nos está matando? Eso es lo que vamos a ver, esa canción. Iskay Pichaku Chao Pimpi, entre dos juegos. Es muy diferente el quechua. Juego es Laura y cancha en quechua de Bolivia, pero bueno, ahora vamos a irnos al vídeo y aquellas personas que quieran profundizar su biografía se van a Wikipedia y ahí está, ponen el nombre y ahí está la biografía. Ahora vamos al vídeo. ¿Quién nos está matando? Palayaki payako llaqtapi, qacha yakuyo, qacha wayrayo llaqtapi, waksha wischupasqa kawsani, chumusianim llaqtay qayawasqanta, wawqiykunata kallpanchanaypa, sapinchikkunawan tinkuspa, purmasqamanta hatarichinaypa, uyakunapas kurupas wañuchka, riti urqukunapas chulluchkanña, chakraykunapas qalayasqaña, ninakunapas fabrikapas manas yakuta ni wayrata vininanchu. Nis, pim wañuchiwachkanchik, pim kansirta qallaykachirqa, sapapuncha uruna wañunanpa, pim yanayta wañuchirqa.
mama kukayay, willay kuyaway, pimwanyo chiwachkanchik, protestahko ng balyas kawayo, hukuna, yargaymanta, utak kang sirwang, hinayanyam wanyo'y pipas kausay pipas kay yanay paswanyos kanya kaptinga imapanyam kausay man. Fuertes. Muy fuerte lo que dice y lo que menciona no solamente pasa en Sudamérica, pasa a nivel mundial. Porque la mayoría de las personas que están dedicando a querer dominar, a tener esto, digamos, entre comillas, y poder para seguir dominando supuestamente el mundo, no les importa. Ellos quieren tener el poder a como dé lugar, entonces no están velando por la Pachamama, como se dice, por la Madre Tierra. Y por consecuencia nosotros tampoco estamos velando porque somos consumistas al extremo. Les explico. En la mayoría de las empresas grandes fabrican cosas para nosotros, pero con un límite de caducidad. Si no tuviera un límite de caducidad, si fuese un artefacto o lo que sea, que fuese eterno, no hubiese negocio, ¿me entienden? Como tiene límite de caducidad, tenemos que cambiar porque ya se estropea. Ya no sé si viene programado para estropearse en esa fecha o empieza a fallar alguna cosa, entonces ya tenemos que cambiar por cualquier cosa, por un nuevo celular, por un nuevo ordenador, por lo que sea. Así sucesivamente con la ropa, con la comida, con todo. Entonces el planeta estamos contaminando mucho de plástico, de todo. Aparte de eso, él habla de todo lo que se está derritiendo las nieves. Sí, evidentemente, porque el cambio climático está cambiando justamente por todo lo que estamos haciendo en el planeta Tierra. También hablo de la contaminación de la mina. Antiguamente los mineros trabajaban todo manual, desde interior mina hasta el lavado con agua y paleta de separar el mineral de la tierra. Se hacía el proceso todo una persona. Hoy en día ya no hay eso, hay grandes maquinarias que se dedican a explotar, a hacer todo con procesos químicos, la separación de los minerales y toda esa contaminación de agua pues va a la tierra. En algunas partes ya no produce buena comida, en otras partes sí. Nosotros por eso somos un país de materias primas, todo Sudamérica somos materias primas. Aún no está industrializado por el 100%, y si queremos industrializar tenemos que tener una tecnología ecológica, cosa que vaya a proteger el medio ambiente, la tierra, todo, porque si nosotros contaminamos, si nosotros no velamos por la madre tierra, que es nuestra casa, donde vivimos, vamos a morir. Y ahí sí que va a haber guerras, va a haber todo, porque no va a haber qué comer, ¿entienden? Entonces ustedes jóvenes de hoy en día tienen que pensar en eso. No, no todos hemos nacido para ser ricos. No estoy diciendo que es malo ser rico. Aquel que quiera ser rico que lo sea, pero de una forma bien, sin lastimar a nadie, sin pisar a nadie, sin sobrepasar de un ser humano. A eso me refiero. Pero también les voy a decir, si fuéramos todos ricos en este mundo, porque la mayoría queremos ser ricos porque no queremos trabajar, porque no queremos hacer una cosa, por X razón. Pero si fuéramos todos ricos, ¿quién sembraría patata? ¿Quién sembraría las frutas? ¿Quién haría muchas cosas? ¿Quién iría con su coche al mercado? Es de lógica que tenemos que pensar que el mundo estamos queriendo hacer al revés. Todos nacemos con un objetivo.
no todos podemos ser ni abogados, ni todos podemos ser médicos, ni todos podemos ser, no sé, técnicos, mecánicos, cocineros, no, cada uno hace su papel en este mundo y háganlo bien, no quieran, si en su camino quieren ser otra cosa, quieren tener más dinero, háganlo pero bien, sin hacer daño a nadie, a eso me refiero. Esperemos que también el reciclar de las botellas se pueda hacer copas para beber agua, de las botellas de plástico se puede hacer maceteros, de los plásticos se puede hacer sogas, se puede tejer maceteros para colgar. O sea, hay infinidad de cosas que solamente depende de nosotros, de la creatividad. Y aquí en este YouTube, en esta plataforma, hay cantidad de manualidades para reciclar, justamente para eso, para que el planeta Tierra no se contamine. Esperemos esperemos concientizarnos todos, empezando, todos los que están viendo este vídeo, compartan para que también la gente entienda de que el quechua no solamente es un idioma que hablan los indios, es un idioma que hablan intelectuales y hablan con con mucho saber la forma de expresarse y todo. Esperemos de verdad cambiar, no por los demás, por nosotros mismos, porque vivimos en este planeta y no solamente, ¿cómo les puedo decir?, por nuestro país, no solamente un país, no está flotando un país aparte, todo está engranado, todos los países. Entonces, ¿quiénes somos los que consumimos? Somos la mayoría. ¿Quiénes son los ricos? La minoría. Entonces, ¿quiénes tenemos que ser conscientes de dejar de consumir más de tal? Somos nosotros. Tengamos solamente lo que realmente necesitamos. Eso es lo que tenemos que pensar. Quizás a muchas de las personas que les gusta la economía les caiga mal lo que pienso, pero realmente tendrían que ponerse a pensar de qué les va a servir de aquí adelante si el planeta Tierra no va a producir nada, no va a dar oxígeno, no va a poder caminar, o sea, hay que pensar bien. Esperemos que sí. No ganin ni hasta más es que imaynatachus qankuno yarinkichis qhichwapi sumaq parlarimun kay runamasinchis yachayta apamun. Chantapis chay yachankichisña imaraykuchus nimun. Kay pachapi tukuy runas mana sumaqtachu purisanchis. Tukuy ima mikhunchis chuqanchis pampaman. Tukuy imata munanchis niapis ambicionrayku tukuy imata ruwasanchis. Ambicionrayku kay karuwaq yanutapis nin 15 watapaq huk watapaq durasun chaymanta niapis cambianallaykitaq tiyan. Si mana cambiankichu mana sirvisunqachu. Entonces cambianaykipun chay negocio. Si mana chay ruwasun si huk karuwaq yana kay kawsay enteropi wañunaykikama ruwakunman mana negocio kanmanchu. Entonces qankuna tukurinaykichis tiyan. Chantapis imaynatachus pay nin kay chullurisanña kay llit'ipis kay Loma llit'is chullurisanña ari imarayku contaminación tiyan kay pachapi chaytaq ecológicamente kay pacha cambian chayraykus tukuy ima cambiasan ozonopis niapis shillp'aña manachu ña lakhuchu ñawpaq hina chayraykus intipis niapis cáncer intirayku rikhurimun uyaykipi uyanchispi nishuman chantapis parlamun imaynatachus kay minaspi contaminanku ari ñawpa mana hinachu kaq imarayku ñawpa huk runalla trabajakuq interior mina khuya minamanta urqumuq mineralta q'ipiq chanta paletawan yakuwan separaq chikllaq niman chiklarin yakituwan mineral hallp'amanta chay hina kaq kunan manaña kunan tiyan maquinarias ruwanku quimicoswan chay quimicoswantaq hich'anku yakuman chay chaqrukun yakuwan ch'ichi uqi chaytaq hallp'aman contaminan manaña ni mikhunapis sumaqchu wiñan
hinaman tukusunchis apakuti hina ambición rayku hallp'anchista wañuchisanchis kay pachamama wañuchisanchis mama pacha wañuchisunno kanchis wañusun chaypita guerra recién kankuna tukurinaykichis tiyan chayraykus nini kay jóvenes kankuna sipas warmis sipas waynas tukuy ima o sipas wawqikunas tukuy ima qankuna yachanaykichis tiyan estudianaykichis tiyan yachay wasiman rinaykichis tiyan hatun yachay wasiman riytawan tecnología ecológicata ruwanaykichis tiyan noqa manaña viejoña kani qankuna jóvenes qankuna futurosniykichis qhawanaykichis tiyan si mana qhawankichis chayri pichus tukunkichis mana yachasunchu qankunalla yachankichis chantapis nini kay imaynatash reciclakun botellas kuchunapaq copas ruwakunman botellas manta maceteros plástico manta waskata hina trensakun watanapaq chayta ruwakun nuqallanchis qhillakanchis nuqanchis t'ukurinanchis tiyan sumaq ñawpaqman rinanchispaq amaña hinata kay pachamamata unquchinachu khuyana tiyan pachamama wasinchista cuidananchis tiyan nini imarayku mana wakinkuna ninku ay kay país kay hallp'allayta mana munanichu waq hallp'ata mana acaso hallp'anchu wayrapichu imata hina warkusqa hallp'itanchu mana kay pacha entero kanchis uqlla tukuy pachata khuyakunanchis tiyan entonces khuyakuspa sumaqta ñawpaqman risun kunan uyarina imapichus tukukunqa chaya chuychaykunapa chiwchicha hina simichankicha tantachata mañakuspa wañuymanta kutimuyta atispa paykunaraykuch kutimuyman chakraykunaraykutaq kutimuyman saqisqay chakraykunarayku yanayraykutaqcha kutimuyman wañuypiwan kawsaypis kayman wiñaypa kuskaya kananchikpa ripukusaq kunan hina watankama kawsaspaycha kutimusaq wañuspaycha manañaqa mama pasallay tayta wamani chaskikuyaway kunan hina watankama kawsaspaycha kutimusaq wañuspaycha manañaqa me ha dejado con muchas ideas en la cabeza. Es como decir, me ha tocado la mente. Hay muchas cosas que en las cuales yo coincido con él, pero por mucho que yo quiera hacer cambiar a la gente, de pensar, de ser consciente, es mi forma de querer hacerlo, pero depende de ustedes el cambiar, depende de ustedes el mejorar, no por mí solamente, sino por ustedes mismos y por todos. Esperemos de verdad cambiar nuestro modo de consumismo. Esperemos. Y espero que les haya gustado este poeta porque a mí me gustó muchísimo. Eso significa que el idioma quechua se puede expresar muy bien lo que uno piensa, ideas muy grandes y razonamientos muy poderosos que se puede transmitir mediante este lenguaje que es el quechua. Es un idioma que quizás muchos no quieren reconocerlo, muchos se avergüenzan de hablarlo y muchos niegan a hablarlo y muchos niegan sus raíces, ¿no?
ahí en este vídeo han ido a encontrarse en sus raíces, como se dice también. Las vestimentas, todo han visto, son típicas. Ahí el aptapi que han hecho, aptapi es la convivencia que han hecho todo ahí. Eso es muy bonito. Ahí ponen todo lo que han llevado y comen cada uno de cada cosita. Eso es compartir entre hermanos, hermandad. No importa si no son del mismo padre, de la misma madre, sino simplemente es compartir y, y disfrutar del momento. Hasta aquí, espero que les haya gustado. Cualquier vídeo que ustedes quieran ver, me gustaría que envíen el link, como así ha enviado este suscriptor, y lo vamos a ver con mucho gusto. Nogalini llaqtamasis, imaynatachis kay taki umaya anchata tukuchiwan, anchata. Noga ichapis nini qankuna mana ninkichisman kay loqyamusan kay warmi imarayku hina parlamunis, mana loqyasanichu. Mano gallachu kay hina runas asqa tiyan, noqa hina wahina t'ukunku kay pacharayku hina t'ukuyku mana si tukunchis si tukuy t'ukunman hinata cosachaqa mana kay pachamamapis unqusanmanchu hinata kay hina llakispa mañakamun kay imanispa kutimuyman nispa waqcha wawa hina kaypi kasani qankuna qhawrinaykichis tiyan chayta sumaq uyariychis t'ukuriychis chantapis chaypi t'apis ruwarisanku tukuy ima misk'ita tukuy imata apanku chay qhawarinkichis chay sumaq p'achankupis tukuy ima sumaq llakisqa kani imaraykuchus mana kay umaypi anchata t'ukurini imaynata kay pachamama yanapasunman nispa t'ukuni qankunapis ima nispachus t'ukunkichis parlarimunkichisman qillqarimunkichisman cosachaqa kay kamalla kachun ima videotachus qhawarikuymi munankichis nimunkichisman apachimuychis lindo qhawarikusun waq videokama llaqtamasis.